placer de tener acá a Toti. ¿Conocen a Toti? Bueno, Toti es la doctora Marta Victoria Cardinal. Pero para los amigos, todo el mundo la conoce como Toti. Sí. Ella es profesora en el departamento en la materia de Ecología de Poblaciones. Todos los años viene a colaborarnos con la materia también. Y bueno, es investigadora de CONICET y trabaja desde hace muchos años en algo que incluye este título de la charla, que es ecoepidemiología y control de la transmisión del Trypanosoma cruzi en el Chaco argentino, o sea, ecoepidemiología del Chagas, para decirlo un poco más criollo. Y bueno, no sé, ¿qué más tengo que decir? Ella lidera un grupo grande de becarios, investigadores que trabajan, bueno, ahora lo van a ver por la magnitud del proyecto, que es como algo muy grande y es el orgullo de nuestro departamento. Ay, te ganaste un premio hace poco, además. Sí, bueno, es muy grosa, Toti. No, bueno, gracias. Nos queremos, se llama. Bueno, cuando chica, nuevamente me dijo, tenés ganas de dar una clase, traté de pensar qué cosas podía interesarle. Por un lado pensando que es la materia, entonces algunos conceptos teóricos, unirlos con relacionados con la generalidad de Chagas, del sistema de transmisión. Entonces, la charla, esperen porque ahora con este era. Entonces lo que pensé, dividí la charla en como 3 partes: generalidades sobre Chagas, nuestros proyectos para poder ligar entonces la investigación con algunos conceptos epidemiológicos que ustedes van a estar viendo en la materia o que les puede tratar curiosidad y estudios en futuro, y algunos desafíos actuales referidos al Chagas y el control de la transmisión. Entonces, para empezar, quería recalcar que la enfermedad de Chagas es una de las principales enfermedades parasitarias en las Américas, y para decir esto, la Organización Mundial de la Salud usa la moneda, la métrica de carga de enfermedad. Eso ya lo vieron. Entonces, el Chagas no solo provoca muerte, sino que provoca mucha pérdida, discapacidad, pérdida de días de trabajo, discapacidad. Entonces, todo junto, si se tiene en cuenta lo que se pierde de capacidad laboral, la enfermedad más la muerte, es una de las principales enfermedades parasitarias. Y puse esta cifra que dice que se estiman 6 o 7 millones de infectados en el mundo del 2018. Sin embargo, estas estadísticas son muy imprecisas. Se basan en un trabajo del 2015, así que imagínense hace 10 años, pero no hay nada nuevo, no hay nada superador. Y encima esas estadísticas del 2015 parten de algunos supuestos, por ejemplo, de tomar prevalencias de dadores de sangre, que ya está completamente establecido que es una mala métrica para saber cuál es la prevalencia de infección, porque como no puedes donar sangre si estás infectado, si la gente ya sabe que está infectada, no va. Entonces está subestimando. Pero bueno, son las cosas que están pasando. Y me parece importante resaltar que desde ya hace un tiempo, este trabajo en el 2019, se habla de que se complejiza el Chagas como algo complejo o el Chagas como algo multidimensional. ¿Por qué? Porque desde la facultad, nuestra formación, estamos acostumbrados a usar y trabajar con muchos datos biomédicos o con los aspectos biomédicos o ecológicos también, pero se están resaltando cada vez más la importancia de los aspectos sociológicos, el estigma que produce, el sufrimiento que tiene una persona cuando le informan, y según cómo le informan, este saber que sos positivo puede ser bastante traumático según las maneras en que se lo digan. Imagínense a alguien que tiene una carrera de futbolista y le dicen
hincapié entre los investigadores, la enfermedad de Chagas, que ahora lo vamos a ver, es solo una parte o un momento de lo que ocurre en la infección por Cruzi. Entonces, si estamos hablando todo el tiempo de enfermedad, y hablamos de enfermedad, ¿cómo hago para decir que alguien está infectado que no está enfermo? Si todo el tiempo me referí como enfermedad. ¿Sí? Vieron que con HIV se distingue mucho, ¿no? Infectado, portador. No sé, me estás hablando todo el tiempo del enfermo, Bueno, se está tratando de generar ese mismo movimiento con Chagas, entonces van a ver que cada vez más se trata de referirse a el Chagas. Es una infección originaria de América, pero que hoy se conoce que tiene distribución mundial. Ahora vamos a ver cómo se diagnostica y cómo se transmite. Por un lado, cómo se diagnostica depende de la etapa que esté cursando, si es una infección aguda o crónica. Está bastante establecido, hay métodos parasitológicos, métodos serológicos, métodos moleculares. Pero la pregunta, si quieren, es un poco más filosófica. ¿Cómo se diagnostica a alguien que tiene Chagas? ¿Por qué va a ir a buscar un diagnóstico? La presencia del parásito. Claro, eso es lo que vos querés ver. ¿Pero alguno de ustedes hizo diagnóstico de Chagas alguna vez? No, ¿por qué? Porque imaginamos que no tenemos riesgo, ¿no? Y justamente a eso iba, es decir, en su momento el Hidalgo, cuando entrabas a la carrera, te hacían análisis obligatorios. Y de hecho, por ley, es obligatorio que se realice un análisis de diagnóstico 2 veces en la vida al menos. A los 6 y a los 12. Es decir, al entrar a la primaria y justo cuando estés por entrar al secundario. Pero, ¿por qué es esto? ¿Por qué una ley nos tiene que decir cuándo diagnosticarlo? Y por supuesto es obligatoria a toda mujer embarazada. Porque es una enfermedad silenciosa. Entonces nosotros lo que queremos es diagnosticar cuanto antes mejor para poder tratar. Cuando son menores el tratamiento es efectivo, en los adultos crónicos el tratamiento es... ¿Eso hablaron algo? No, ok. Está bajo debate, no hay evidencia suficiente para decir que el tratamiento en adultos conlleva una mejora de la condición de salud de ese infectado tratado. ¿Se entiende? Si hay algo que no digo demasiado, me interrumpen y repito, ¿sí? ¿Y que el adulto se baja la carga parasitaria? ¿Cómo? ¿El adulto se baja la carga parasitaria o cómo es? Sí, en el curso de infección hay una etapa aguda con carga parasitaria alta y luego de unos meses empieza a subir los anticuerpos, disminuye la carga parasitaria y en la fase crónica de la enfermedad se caracteriza por tener anticuerpos específicos contra Cruzi y una muy baja carga parasitaria. Y cuanto más adulto sos, esa carga es más baja. Durante el embarazo, todo cambia, como todo. Cambia, hay estudios donde se ve que aumenta la parasitemia en algunas mujeres, es decir, los parásitos en sangre que estaban controlados, hay un aumento. Así que durante el embarazo es algo particular, pero durante el embarazo no se puede tratar porque la medicación es teratogénica. Entonces hay que hacer el diagnóstico antes para poder asegurarle a esa niña adolescente curarse y por otro lado se bloquea la transmisión vertical. Entonces el diagnóstico precoz es clave. En los adultos el tratamiento es tripanocida y lo que se vio es que hay poca evidencia para decir que tratar disminuye la probabilidad de que progrese la enfermedad. ¿Se entiende? Hay poca evidencia. Hay algunos trabajos que dan evidencia que sí, otros que no. Y el tratamiento es principalmente hepatotóxico. Entonces en un adulto tienes que asegurar que en 60 días que dure el tratamiento no tome alcohol, no se puede quedar embarazada. Entonces a veces en los adultos, que muchas veces ya vienen con problemas o renales o hepáticos, está contraindicado. ¿Se entiende? ¿Y cuál es esta diferencia que hace que en los niños sí sea un tratamiento efectivo y en los adultos no? Lo que todo el mundo quiere saber. Pero, a ver, lo que se cree es que el daño
multiplica. ¿Eso algo vieron el ciclo de vida? Ah, ok, bueno, perdón, no traje videitos. Perdón, pero se los puedo mandar cuando les mande esto. Un par de videos que están excelentes, cómo es la multiplicación en el ciclo. Pero básicamente el parásito, el ciclo principal es vectorial. Ahora lo vamos a ver. Entonces, hay una forma que es el tricomastigote metacíclico, que tiene un flagelo, que cuando la bichuca defeca, en esa defecación se ve los parásitos. Elimina los parásitos con las heces. Por cualquier microporo que haya lastimadura, pero también las microlesiones que hay en la piel o las conjuntivas, ojo, boca, nariz, puede ingresar parásito. Una vez que ingresa al torrente sanguíneo y ahí entra el macrófago. En el macrófago como que se forma una vesícula parasitófora, vesícula parasitófora, que lo rodea y justamente como esa liberación de toxinas, motiva al parásito a cambiar a otra forma. Entonces, después el parásito tiene dos formas intracelulares, el amastigote, que es replicativo. Entonces empieza a hacer una división binaria, se reproduce, hasta que en un momento estalla la célula de la cantidad de parásitos. Cuando estalla, se vuelve a convertir en tricomastigote, en general ahí se dice que es sanguíneo, y vuelve a buscar nuevas células, que pueden ser musculares, y se ha visto que tiene bastante afinidad por el sistema nervioso. Entonces, de hecho, hay ahora con Imaging in vivo videos donde se puede ver como un parásito va desde una neurona hasta el axón en la punta del cuerpo del ratón, navegando por la neurona. Así que la capacidad de dispersión del cuerpo es muy grande. Entonces, tenemos el parásito que genera un daño al romper células. Si esas células son del corazón, tenemos la patología cardíaca, que es la típica de Chagas en nuestra área. Ahora, no solo tenemos el parásito, está el sistema inmune tratando de controlar el parásito. Entonces, en algunas épocas se creía que todo el daño lo causaba el parásito. Entonces, si yo consigo una droga que me libere el parásito, logro controlar la enfermedad de Chagas, el daño de Chagas. En otra época se hizo hincapié en el daño que causaba el sistema inmune. Son los anticuerpos, cuando quieren atacar el parásito, los que generan daño. ¿Por qué? Porque el parásito tiene proteínas que son similares a algunas proteínas de nuestro cuerpo. Entonces, las investigaciones fueron navegando, digamos, echándole la culpa al parásito, echándole la culpa al sistema inmune, y hoy lo que se habla es de un consenso, que son las dos cosas. Entonces, cuantos más chicos son la persona infectada que se trata, menos tiempo hubo para que genere este daño y menos tiempo hubo para el sistema inmune exacerbado. Y se ve que también toleran mejor la medicación. Cuanto más grandes son, llega un punto que parece que es como que fuera demasiado tarde. Con el sistema inmune, esas proteínas que son parecidas a las nuestras, pero no se las no lo reconoce. Sí, las reconoce, pero son de nuestro corazón, por ejemplo. Hay una proteína del ribosoma del corazón, del miocardiocito, que es similar a la de Cruzi. Entonces el sistema inmune ataca el miocardiocito en vez de Cruzi, ¿se entiende? Entonces hay un daño ahí. ¿Por qué falla el tratamiento? Es algo que se está ahora investigando bastante fuerte. Uno de los mecanismos que se está estudiando, que se vio en laboratorio y no se sabe cuán frecuentes en la naturaleza, es que parece ser que hay de la población de parásitos que tenemos, que es una población multiclonal, diferentes cepas, etcétera,
vio es como en una célula que la marcan los núcleos con dátil, marcan los parásitos con fluoróforo rojo, y marcan el benidazol, que es la droga más usada, con verde. Lo ponen todo en una máquina y pueden ver como la célula está llena de benidazol. Hay parásitos que lo toman y se desintegran, y hay otros que están quietos, ahí no hacen nada. Y lo que se cree es que arrestan el metabolismo, ¿sí? Porque en el pasado la discusión era, es que el benidazol no entra a las células. Entonces, como el parásito es intracelular, por eso falla el tratamiento. Hoy tenemos evidencia de que no es así. Y hay evidencia de que es esto. La discusión es cuál es la verdadera relevancia de esos parásitos versus el daño que ya provocó todos los ciclos celulares del parásito versus el sistema inmune. Y la idea con estos tratamientos es eliminar, matar al parásito dentro del cuerpo o que el cuerpo elimine el parásito. Las dos cosas. O sea, eliminar me refiero a tipo Eliminar. te cagás ahí todo. Sí, eliminar el parásito, sí, que no haya más. Ahora vamos a ver unos resultados de tratamiento que traje, resultados de carga parasitaria, etc. Esos que quedan ahí durmientes. Sí, que después resumen. esos que lo- Después resumen el metabolismo. Pueden volver a... Claro, y eso es lo que se vio, eso mismo empiezan a dividirse, tac. Claro. Entonces, bueno, nada, hay mucho debate al respecto. Así que, ¿Y sí. se sabe qué es lo que usa el parásito de la célula para replicarse o simplemente es una situación como de hospedaje? No sé cómo explicarlo. Por ejemplo, Hay algunos aminoácidos que no tiene el parásito y necesita tomar el ácido peor, que ahora no me acuerdo. El ácido ciálico, por eso está lleno de la membrana de transferasas. Sí. Y eso hay todo un intercambio con el hospedador. Pero ¿qué dispara que pase de amastigote a tipomastigote? No lo sé. Y entiendo que hay muchos disparadores diferentes a lo largo del ciclo. ¿Sí? En algún momento también se quiso buscar si no había algo como un ritmo circadiano, pero está también bastante debate. Hay trabajos que dicen que no. Ahora van a ver, es muy diverso el Tripanosoma cruzi, entonces me parece que hay cosas que todavía falta conocer. Bueno, entonces lo que yo decía es, las personas muchas veces no saben ni siquiera que pueden estar infectadas. Entonces no buscan el diagnóstico, sumado que es una enfermedad silenciosa, tenemos una muy baja cobertura de diagnóstico, poca capacidad para estimar cuál es la real prevalencia. Y como mencioné antes, es muy importante diferenciar la persona infectada del enfermo, ¿sí? Solo el 30% de los infectados se estima que desarrollan enfermedad. Es decir, 70% de los infectados van a permanecer toda su vida en una fase crónica asintomática, ¿sí? Con el parásito en sangre, pero asintomática. Bueno, en nuestro país se estima que hay 1,5 millones de infectados con estas estimaciones que les dije que tienen su problema, pero es lo que hay, y se estima que solamente el 10% lo saben. Entonces, de acá la importancia de hablar de la importancia del diagnóstico. Y esto más triste aún, menos del 1% recibe tratamiento. Entonces, los pediatras lo que dicen es: un adulto que llegue infectado es un fracaso del sistema de salud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo lo hubiera detectado a tiempo cuando era menor de los 6 años, esa persona se podía tratar y la mayoría de los casos se iba a curar y no llega a adulto infectado. ¿Sí? Pero para poder tratar tenés que haberlo diagnosticado. Bueno, acá sí está una foto de los diferentes estadios del Trypanosoma cruzi. Esto es típicamente como se ve los amastigotes en tejido corazón. Estos son epimastigotes, que es una forma que no la mencioné antes porque es la típica de medios de cultivo. Ahora van a ver un video. En el laboratorio cultivamos cruzi. Y esto es el tripomastigote en sangre y se ve el flagelo, ¿sí? Bueno, es un protozoo, con lo cual protozoo eucariota, igual que nuestras células corporales.
células y lo mismo para las vacunas. Yo no me acuerdo, creo que hay un solo candidato de vacuna que es para ganado, no para salud humana. Así era un tiempo. Y acá está, ¿lo ven? ¿Cómo se ve el flagelo ondulante? Este no es el ondulante, es el flagelo del epimagio. El ondulante es el de. Estos son cristales de una mezcla de las heces de las vinchucas que se ven como con esta reflectancia y el parásito nada. Pero no es. Si fueran heces vinchucas tendríamos que ver el tipo mastiote. Es como que los cristalitos de las heces quedan en el cultivo y el parásito ya se transformó en este, ¿sí? Bueno, ¿cómo es el ciclo? Todos los mamíferos son susceptibles, se cree que son susceptibles para la infección por cruzi. Hay más de 150 especies naturalmente infectadas. Hay algunos reportes de algunas lagartijas o lagartos en Chile que podrían estar infectados. Y hay bastantes reportes de tratomina en vinchucas comiendo sobre lagartos y lagartijas, así que cada vez más se está tratando de estudiar cuál es ese rol. Los tripanosomas, eso creo que lo vieron, es un grupo hiperdiverso. Es una locura la cantidad de especies que hay. Hay lagartos en las sanguijuelas, en las peces, en las aves, en los anfibios, como que cada grupo evolucionó con su tripanosoma, ¿sí? Entonces, bueno, cuando de golpe dicen, encontramos un tripanosoma en un lagarto, no me sorprende. Hay tripanosoma de víbora, tripanosoma de tortuga, de lo que quieran tiene su tripanosoma, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa es cruzi. Y hay algunos papers que están flojos de papel, entonces que es cruzi y otros que están mejorcitos, ¿sí? Necesitas secuenciación, necesitas aislamiento. Bueno, eso hay diversidad también. Bueno, y como les decía, todos los mamíferos son susceptibles de la infección. Entonces tenemos un patógeno que está compartido por animales domésticos y por animales silvestres. Justamente, cuando sucede esto, es una de las situaciones ideales para tratar el sistema de transmisión desde la perspectiva o el enfoque de una salud, ¿sí? Que considera justamente que los animales, los humanos, comparten los patógenos y las enfermedades. Otro gráfico de una salud que me gusta mucho es este, donde justamente marcan cómo la salud animal, el humano y el ambiente están interrelacionadas y es una sola salud en el planeta, ¿sí? Las distintas formas de transmisión que tiene, acá se separé por área endémica y no endémica. América es endémica. Obviamente la zona de intersección es porque está en los dos lados, ¿sí? Entonces, en área endémica tenemos la transmisión vectorial y oral. Oral sea cuando alimentos o bebidas se contaminan con heces de vinchucas. Hay algunos autores que consideran que es parte de la vectorial, ¿sí? Entonces, depende del libro que lean, va a decir que es vectorial. Vertical, ¿sí? De madre o hembra preñada o embarazada a la descendencia. Transfusional, esto se da sobre los humanos, ¿no? Por transfusiones de sangre, trasplante de órganos y accidente laboratorio. Los tres son típicos humanos. En los animales silvestres el oral también se puede dar por comer un roedor, un vampiro, un murciélago infectado o vinchucas, ¿sí? Por ingesta de vinchucas infectadas. Y en los humanos, la transfusional, trasplante de órganos están completamente bloqueadas en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, que son países pioneros. Entiendo que Bolivia y Paraguay más tarde adaptaron las medidas, pero justamente es una de las grandes políticas de la Organización Panamericana de la Salud lograr el bloqueo de estas maneras de transmisión, ¿sí? Y ahora las nuevas metas, bloquear la vectorial ya es desde los 90 es una prioridad, y justamente la vectorial y la vertical son las principales formas de transmisión que tenemos hoy en día en nuestro país, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para bloquear la vertical? Con un diagnóstico oportuno y tratamiento a tiempo de esas mujeres en edad fértil o antes, y la vectorial con control vectorial y modificación del ambiente, que ahora lo vamos a ver. Hasta
se suele buscar o analizar más mujeres. Las mujeres en nuestro país, hay una ley que todo ginecólogo obstetra, si te das por positivo, te tiene que hacer análisis de Chagas. Sí. No importa dónde vivas, no importa dónde viviste, no es por una cuestión epidemiológica, es ley. Te hacen toxo, te hacen hepatitis, creo que también, bueno, Chagas es uno. Entonces, está bueno que se sepa para que exigirlo cuando no sucede. Bueno, acá lo que mostré y puse esta figura me encanta. Hay cientos de especies de tratominos. La transmisión vectorial se da por unos insectos que son tratominos, que son hemípteros, es decir, tienen un ciclo de vida hemimetábolo. Ahora vamos a ver el ciclo de vida. Y hay muchas especies diferentes. Según las características ecológicas que tengan estas especies, es el rol epidemiológico que tienen. Entonces, acá se marcan las 14 más importantes a nivel de continente y están marcadas con liñitas rojas las áreas de distribución de las 5 más importantes. En Centroamérica es Teratoma dividiata, lo ven acá, que están estas liñitas rojas. Este es Teratoma dividiata. Norte de Sudamérica, Rhodnius prolixus. Teratoma infestan todo lo que sería el Gran Chaco y Arequipa en Perú. Aspergillus mejitus, el sur de Brasil, y Teratoma brasiliensis, el noreste. ¿En qué se diferencian? ¿Qué hace que una especie sea buena o mala? ¿Transmisora de cruci o de importancia epidemiológica? Bueno, por un lado tiene que ver con el grado de domiciliación. ¿Cuán frecuente es que esta especie de tratomino entre a la vivienda y colonice? Es decir, ponga huevos, tenga las linfas, se arme una mini población de ese vector en la vivienda. Ese es uno. El otro grado es grado de antropofilia, que esto vale para todos los vectores. Si está más cercano al humano, más peligroso es para la transmisión humana. Grado de antropofilia, es decir, cuán frecuente tiene ingesta de sangre sobre humanos. Acá, a diferencia de los mosquitos, todos los sexos y todos los estadios son hematófagos. Y son obligados. Son obligados, hematófagos su obligados. comida, Sí, claro. si están muertos de hambre, se vio que por ahí pueden llegar a picar cucarachas, por ejemplo, y les comen hemolinfas, sí. Hemolinfas de cucarachas o de escolopendras, o son cleptofagia, se roban entre ellos. Pero tienen que estar muy muertos de hambre. Y esto de los lagartos se cree que en algunos nichos muy especiales podrían llegar a estar ingiriendo de adultos. Las aves también son fuentes de alimentación para los tratominos, son muy importantes fuentes de alimentación, pero las aves son refractarias a la infección. Entonces tienen un rol en el ciclo, no del parásito, sino de la población del vector. ¿Sí? Y me falta otra característica muy importante para hablar de cuál es el rol epidemiológico de las distintas especies, que es la tasa de defecación y cuándo ocurre esta defecación. A diferencia de los mosquitos, que muchas veces transmiten por vía inoculativa cuando pican, es justamente al inyectar la saliva que nada el parásito, yo les conté que era con las heces. Entonces, imagínense una especie que después de comer tarda mucho en defecar. Bueno, posiblemente si tarda mucho ya se movió del hospedador y esa defecación sea lejos del hospedador. Tenemos poco riesgo de transmisión, ¿sí? Mientras que justamente, por ejemplo, el Teratoma infestans muchas veces defecan mientras se está alimentando. ¿Sí? Bueno, después si no, en un mini intervalito buscamos el video que está bueno. ¿Qué más? Bueno, ¿acá alguna duda? Bueno, y en nuestro país entonces claramente la principal especie es Teratoma infestans. Hay otras, ¿sí? Que llamamos secundarias, pero esta no importa. Acá ven el ciclo de vida, están los huevos que suelen ser blancos y se ponen rosas justo antes de eclosionar. Linfa 1, 2, 3, 4, 5 que son ápteras. La quinta tiene unas pelotecas que se ven ahí. ¿Qué significa ápteras? Ápteras es no tienen alas. No. Sin alas. Sí. Y las pelotecas son esbozos alares que ocurren en algunas especies que son justamente hemimetábolas. Y el adulto
suele ver que los que más infectados están son los adultos. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero es porque acumuló probabilidad, exactamente. Y para que se den una idea, con muy buenas condiciones son 6 meses, pero si no puede llegar a tardar un año en ciclo de vida. Es lento para crecer. Y se sabe con qué carga parasitaria, habíamos visto con, no me acuerdo, creo que los flebótomos, no me acuerdo con quién habíamos visto que el comportamiento de ingesta de sangre cambiaba. No, con Ah, las garrapatas, con las habíamos garrapatas, visto bueno. que cuanto más chiquitas iban a animales más chiquitos y a medida que pasaban de estadio. Acá son muy oportunistas. Lo que hay. O sea, pero el aumento de carga parasitaria en un adulto, por ejemplo, que si tiene carga parasitaria muy alta, ¿le cambia la cantidad de ingesta o le cambia algún tipo de Se está comportamiento? recién empezando a estudiar, yo no sé si es que en el pasado se estudió y quedaron en esos papers que están en papel y entonces, porque estudiaron muchísimo. Y se ve que, de vuelta, esto es especie dependiente. Y ahora están viendo que hasta cepa dependiente, la susceptible al piriproides, de alguna manera, la resistente a otra. Pero vamos a hablar en generalidades. Parecería que cuando están infectadas, defecan más y se alimentan más. Como que hacen ingestas parciales. Sí, ingestas hacían ingestas parciales y el RP no. Era. ¿Podrían producir? Sí. No sé si estaban. Pero los estaban- infectados me estás diciendo. No. Como Ah, los de era- Yersinia pestis. No, pero infectan si puede, hacen ingestas a represión, Sí. que después le puedo mostrar ese video, es tremendo. Sí, Es se una pone. pelota Son muy altos. gigante. Sí, que vos pensás. De hecho, a veces la tocas con la pizza Se y explotan. sí, es así, como es horrible. Porque si yo la quiero agarrar, porque me va a explotar. Imaginás, obviamente, que si estás en laboratorio, estás con máscara, pero si estás en el campo, es como así nomás, porque y a veces te queda es. Y el Sí, producto conta. Y en las bichucas, ¿dónde queda el parásito? ¿Dónde está? Está en el tracto digestivo, en la ampolla rectal. Ok. En la ampolla rectal hay una interacción con justamente viste que es origen ectodérmico, la ampolla rectal, entonces el flagelo como que puede hacer unos anclajes. Y se queda ahí atestado hasta que. No resta, sigue el ciclo y se multiplica. Ok. O sea, multiplica el vector y viene el hospedador. Claro, Ok. sí. El vector se multiplica. Y hace una ingesta por estadio. Al menos Sí, una, al menos salvo que alguna haya sido muy a represión, en general se dice que al menos una. Y la ninfa de quinto puede estar 6 meses ayunada. Y después, es decir, la ninfa de quinto tiene una capacidad de resistencia bastante alta. Otras especies todavía más. O sea, la velocidad del ciclo depende de la Temperatura, posibilidad de obtener sangre y ingesta. de la temperatura. Exacto. Y en ingesta. Y en general te dicen que si como la represión no es más rápida. Tiene que ser como 3/4. Sí. 3/4 cada 3 semanas optimizas el ciclo. Pero si lo haces muy a represión, no tanto. Y si le das muy poquito, tampoco, porque empiezan a requerir más. Claro. Entonces es bastante complicado. Y la temperatura también, y la humedad también. Y son fáciles de identificar cuáles es un muestreo y de anchuta. Depende de dónde lo colectes. Claro. Hay una especie que se parece, que es Phenoma clemensis, que suele estar como asociada a nidos. Pero bueno, si lo estoy colectando en un domicilio, tiene todas las fichas. Pero si en un gallinero puede haber Phenoma sórdida, que ahora se llama rosai, pero bueno, otras especies secundarias, que los adultos es fácil de distinguir, pero en las ninfas no es tan fácil. Es decir, tenés que tener un poco más de ojo. Y las ninfas chiquititas, una ninfa 1, No, parecen hormigas. Parecen hormigas. es muy difícil, sí. Bueno, algunos mapas del riesgo en nuestro país. Este creo que es bueno, no lo viste, dije que cambié todo. A ver. De Río Negro para arriba se consideraba lo que era originalmente el área endémica y hoy por hoy vemos que con este rosita claro marcamos bajos. Entonces, tu madre está con ese bajo también. ¿Cómo se llegó a eso? Bueno, hubo campañas de control vectorial y modificación de la vivienda. Las dos cosas. En provincia de Buenos Aires antes era muy común los ranchos
ganchos de adobe, ¿sí? De barro. Ahora eso es raro salvo nuevas construcciones, pero si no, entre lo que fue cambio de uso de la tierra, control vectorial y modificación de la vivienda, se fue disminuyendo el riesgo de transmisión vectorial. El objetivo es lograr que todas las provincias interrumpan la transmisión, ¿sí? Pero San Juan y Mendoza, no, las que están en rojo siguen complicadas. Córdoba, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, sigue igual muy alto. Y en este caso también lo que hice fue adaptar los datos de este trabajo para volcarlos en un mapa, y lo que quiero marcar por un lado acá es nunca es cero, ¿lo ven? Nunca es cero el riesgo de transmisión vertical en nuestro país. ¿Por qué? Porque las mujeres infectadas han migrado, personas gestantes pueden migrar, entonces muchas veces son personas que originalmente nacieron en provincias del norte, o que sus madres o sus abuelas nacieron en esas zonas, y se transmite generación en generación y no se sabe, se desconoce. Hay muchos testimonios de esto. ¿Por qué algunas mujeres infectadas transmiten y otras no? No se sabe. Es objeto de estudio ahora. Es decir, no es que estás infectada y transmitís. No, no hay una regla. Hay algún caso donde un embarazo hay transmisión y el otro no. Otros que todos los embarazos sí y otros que ningún embarazo. Yo voy a decir, ¿por qué? No hay ahí algo que se sepa. Y lo que marca esto es el porcentaje, es decir, la prevalencia de infección. Creo que en microparásitos hablamos de prevalencia de infección en las distintas provincias. Entonces fíjense que Tucumán y Chaco está complicadísimo, del 10 al 15% de las mujeres embarazadas en este trabajo, que es 2010-2012, estaban infectadas. Es decir, no es despreciable el riesgo de transmisión. Y bueno, después a partir de estos datos se calcula, bueno, cuántos hijos tendría una mujer por año y la probabilidad de transmisión, dado que una mujer infectada tuvo un hijo, y se calculan esos números que se ven en el diario hace más o menos poco, de 4.000, 6.000 nuevos casos total por año debido a esa transmisión natural. Sí. ¿No puede ser que también, me da la sensación capaz, que en el norte está un poco más distribuido esto de hacer el análisis que capaz en el sur no, y por eso también esos valores? Puede ser, perfectamente. Ahora, como estoy hablando de embarazada y se supone que toda embarazada tiene un diagnóstico, se supone. Y se supone, esto vale tanto para el privado como para el público, pero estos datos son del público. ¿Sí? Okay. Entonces, todo médico que trate a una mujer que está gestando le tiene que pedir análisis, no importa el trimestre del embarazo. ¿Sí? No importa si lo estás viendo justo antes de parir, viste que muchas veces llegan muy cerquita al sistema público. Aunque sea ese caso, debería pedirlo. El tema es que se sabe que en algunos casos los privados no lo piden, en algunos privados. Depende mucho de la formación del médico y los prejuicios del médico. Que si te ve, vos no viste en el norte, no te lo pides. Pero tiene que ver mucho con eso. Se está haciendo mucho trabajo de formación de justamente todo el cuerpo médico para que saquemos lo que son prejuicios de lado y se garantice este diagnóstico, que es un derecho. Sí. Me estás afirmando. Perfecto. Bueno, y ahora, ya yendo a lo que es la transmisión vectorial, yo lo que quería es como que se arme, que me acompañen con la imaginación, el escenario donde ocurre la transmisión vectorial. ¿Sí? Entonces, muchas veces vamos a hablar de las provincias del norte. ¿Por qué? Porque clásicamente la transmisión de Trypanosoma cruzi se dio en los ambientes rurales, donde la vivienda, lo que llamamos vivienda, está compuesto por un lado por un domicilio, que es justamente la estructura donde las personas duermen, otras estructuras peridomésticas, por ejemplo depósitos, cocinas, hornos de barro, ese de ladrillo, pero era el dibujito que conseguí. Y en estos sitios peridomésticos
los animales domésticos como los perros, gatos y los sinantrópicos como los roedores se mueven libremente, ¿sí? Muchas veces los domicilios ni siquiera tienen puerta o tienen una ventanita triangulito así, que ahora van a ver en fotos, y no tienen cerramiento. Es decir, es permeable al ingreso de los animales. Y además hay otras estructuras que el hombre construye para albergar animales de cría, como son las gallinas. En el norte donde trabajamos nosotros, en el Chaco, es frecuente esta estructura, que se llama nidero, de esta forma, y de otras que son como casitas así de barro, triangulitos, con objetos. Corrales, que depende de la región, son así con alambre, si no son todos de palo. Y estas viviendas rurales están más o menos inmersas de lo que sería el medio silvestre. Entonces tenemos árboles, los animales silvestres como zarigüeyas, roedores silvestres, armadillos, zorros. Cualquiera de estos animales de sangre caliente puede ser fuente de alimentación para las vinchucas. ¿Las vinchucas qué necesitan para vivir? Fuente de alimentación, refugio y que no haya insecticida. Pero, si esta es la composición de la vivienda, una de las cosas que justamente se evaluó y se pudo determinar es que si el rociado, es decir, el control químico con insecticida se hace solo acá en el domicilio, no alcanza. ¿Por qué? Porque suprime momentáneamente la población de tratominos del domicilio, pero luego cualquiera de los otros sitios peridomésticos, y a veces según la región, los silvestres pueden ser fuentes de nuevos tratominos, entonces la vivienda se recoloniza, ¿sí? Se reinfecta, si se suele decir. Bueno, y esto que lo vimos ahí muy esquematizado para el ambiente rural, cada vez más tenemos reportes de lo que sería infestación en el periurbano o en el urbano. La vivienda se modifica, muchas veces se va haciendo más chico el predio, menos sitios peridomésticos, por ahí uno solo, dos, algunos tienen solo gallina, otros, no sé, gallina y un chancho. O en el urbano, muchas veces en el interior, en el urbano, las casas tienen gallinas en el fondo. Bueno, les digo que en el vivo sabes que también escuchas un gallo ahí cantar, pero no, entonces, ¿qué pasó? La gente trajo al urbano hábitos del rural. Y en ese traer el hábito, nos traemos generamos las condiciones propicias para que haya infestación por tratominos y eventualmente transmisión. ¿Sí? En San Juan, la provincia de San Juan, la transmisión urbana es un problema gigante cerebrotal. ¿Sí? Urbana, cuando clásicamente todo nuestro programa nacional de Chagas estaba ideado y con todos los lineamientos para el rural. ¿Sí? Entonces son desafíos nuevos. En Chaco también ocurre lo mismo. Hay pueblos que tienen vinchucas en el pueblo, literalmente al lado del hospital. Bueno, y yendo ahora para seguir con las generalidades, el parásito. Bueno, yo les conté que teníamos muchas veces muchas poblaciones de parásitos en un hospedadero infectado. Y una estructura poblacional clonal se vio que puede tener reproducción sexual, pero ocurre muy infrecuentemente, y se lo divide en, no hay consenso para llamar si eran genotipos, si eran subespecies, entonces se lo pusieron de acuerdo y llaman UDTs, que es algo horrible para decir, unidades discretas de tipificación. ¿Qué tienen en común esas unidades discretas de tipificación? Que son identificables con una serie de marcadores moleculares o por fenología, por proteínas, ¿sí? Pero ahora vamos a ver, hay 7 UDTs, T-Cruci 1, 2, 3, 4, 5, 6 y T-Cruci BAT, que es el último que se agregó a esta clasificación y justamente originalmente se lo aisló de murciélagos. Por eso el paquete. Clásicamente, todos los estudios viejos de los 50, 60 se comparaba Cruci con T-Cruci Maninkelei. Maninkelei era una subespecie de Cruci que se había aislado de murciélagos. Entonces, cuando este investigador de Brasil dice encontré T-Cruci BAT, como que al principio no le daban entidad. Y tuvo que demostrar que era diferente a Maninkelei y más parecido a Cruci para que se lo acepten como esta categoría. Todos
Todos estos UDT son capaces de infectar humanos, es decir, todos son capaces de generar eventualmente la enfermedad de Chagas. Esta figura que es de los 70, que es medio horrible por lo vieja, a mí me encanta por cómo es elocuente en la cantidad de tipos de ciclos que tenemos de transmisión del tipanosoma, ¿sí? De cruce. Entonces tenemos ciclos silvestres donde tenemos algún vector y armadillos, algún vector y zarigüeyas, algún vector y roedores. Estos son mapaches, pero en nuestro continente podrían ser los zorrinos, los... ¿Qué? Coatiles, gracias, sí, coatiles. Así que sí, porcelinos. Hay diversidad y muchas veces lo que pasa es que hay un vector asociado con los armadillos, otro con otro, y así entonces tenemos múltiples ciclos silvestres ocurriendo. Estos ciclos silvestres se pueden conectar más frecuentemente o menos frecuentemente con los domésticos, que pueden ser desde solamente humanos, seres humanos y vinchucas, en una vivienda, por ejemplo, una cama que esté infectada, hay transmisión, o involucrando también los otros peores domésticos, como perros, gatos, roedores, ¿sí? Y acá los murciélagos, pobres, están discriminados porque en ese momento creo que se asociaban mucho con el marinqueré que les digo, ¿sí? Pero ahora todavía digo. Pero siempre la vinchuca está involucrada como vector, en todos los. Entre el ciclo silvestre podés tener coatíes que se alimentan de un roedor y se infectan por el roedor, un perro que se alimente de... Así que ves que no siempre es pilla vinchuca. Acá está como la zarigüeya y el roedor entrando al perro, ¿sí? Entonces si el perro caza o el gato caza un roedor infectado, hay transmisión oral o hay probabilidad de ocurrencia. Y esto que decías que las aves también eran parte del ciclo, pero a la vez no. Son del ciclo de transmisión, pero no del ciclo de vida del parásito. Porque son refractarias a la infección, no se infectan con brucii, pero son muy importantes como fuente de sangre para las vinchucas. O sea que una ave que ovipone ese huevo, no hay chance de que tenga parásito. No. Y esa gallina tampoco. No, claro, por eso. Todo lo pollo que quieras que no va a estar infectado. Ahora, los armadillos sí, depende de la especie. ¿Se entiende? Entonces, pero ¿qué pasa? Si yo tengo, imagínense como es la costumbre en muchas casas, cuando la gallina está empollando para cuidar esa nidada, lo pongo adentro de la casa, cerquita de la cama, por ejemplo, en el rincón, y mi cama está acá, y ahí está la gallina en un cajón de verdura. Yo duermo todas las noches con mi perro abajo, con mi gato a los pies, se están haciendo la composición del lugar. Y las vinchucas están ahí porque la gallina, mientras está empollando, está súper quieta, no se mueve. Cuando dejó de empollar y nacieron, se baja. Esas vinchucas van a buscar alimento. Van a ir a la cama, van a ir al perro, van a ir al gato. ¿Sí? Entonces, la gallina no era importante para el ciclo de transmisión del parásito, digamos, del ciclo de infección del parásito, sí para la transmisión, porque generó una población de vinchucas. Y está bastante estudiado que si hay gallinas empollando dentro del domicilio, aumenta no solo la población de vinchucas, ¿no? La abundancia poblacional de vinchucas, sino la abundancia de vinchucas infectadas. Entonces, si ya vamos a modelos de transmisión, más vinchucas es más riesgo de transmisión. ¿Sí? Esa es como una métrica indirecta. La más directa es la abundancia de vinchucas infectadas. Y las gallinas aumentan los dos. ¿Sí? Bueno, y acá en esta figura lo que vemos es la distribución de estos UDTs, que tienen una distribución diferencial a lo largo del continente. Trypanosoma cruzi 1 es el que tiene una distribución más amplia, desde el sur de Estados Unidos hasta justamente el sur de Sudamérica. Y acá está marcado en toda esta figura, en rojo cuando participa del ciclo de transición doméstico y en azul del silvestre. Trypanosoma cruzi 2 se lo vio más acotado a lo que sería el sur del cono sur o el cono sur de Sudamérica. Pero
no es solo el Gran Chaco porque incluye también el sur del Brasil. Trypanosoma cruzi 3 se lo vio casi exclusivamente asociado al ciclo silvestre y los armadillos en general están infectados con T. cruzi 3. Trypanosoma cruzi 4, bastante similar a lo que sería el 3 y filogenéticamente son parecidos y están más asociados con las infecciones de mapaches en el sur de Sudamérica, pero en el sur de Norteamérica, perdón, como ven acá, en Estados Unidos, pero en algunos casos se los vio involucrados en la transmisión doméstica también. ¿Por qué? Porque en la transmisión doméstica del norte de Sudamérica están muchas veces asociadas bichucas de género de Rodnium que van de la palmera a la casa, de la palmera a la casa. Las casas tienen techo de palmas y la palmera. Bueno, va de un lado al otro y por eso tenemos esa transmisión. Trypanosoma cruzi 5 y 6 son los que prevalecen en nuestro país, los que son más predominantes en todo lo que sería el Gran Chaco, lo que se llama el cono sur de Sudamérica. Y en nuestro país predominan las megacardiopatías. Entonces, a veces se lo suele, por transitiva, decir que cruzi 5 y 6 están asociados con las megacardiopatías. Aunque Trypanosoma cruzi 1, que como ven está muy asociado al ciclo doméstico acá, también a veces puede generar megacardiopatías. Ahora vamos a ver por qué es importante esto de los UDT. Ahora esquematicé lo que sería el ciclo de transmisión a lo que sería para nuestro país. Lo que más se vio en el ciclo doméstico es infección en gatos, perros y muy poquito en roedores y por supuesto principalmente involucrada Tacoma infestans. Y en el ciclo silvestre, murciélagos, incluyendo los vampiros, es decir, Desmodus rotundus, zarigüeyas, armadillos, generalmente Dasypus novecintus, no tanto otras especies de armadillos, igual es un clásico. La zarigüeya es Hydrophis silvestris, la especie, roedores silvestres, y la especie silvestre es mucho más difícil de decir cuál es la que está imputada como vector, porque en algunos casos se cree que puede ser sordia o asayana, son especies secundarias, pero con los armadillos se cree que son una especie de género Pastrongyrus y no se logra hacer una identificación unívoca. Pero bueno, en nuestro país ocurren estos dos ciclos, por eso a mí me gusta marcar que no es erradicable, ¿sí? Podemos controlar la transmisión del Trypanosoma cruzi, no la podemos erradicar. No hay vacunas preventivas para el Chagas, pero sí podemos decir que la enfermedad es prevenible. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Ok. Bueno, ¿cómo podemos prevenir? Ya dijimos cómo prevenir la vertical con el diagnóstico y tratamiento, y la vectorial es justamente a través del control vectorial y el mejoramiento de la vivienda. Hace poquito, cuando fue el Día Mundial del Chagas, el 14 de abril, se anotó un debate en la facultad con gente que vino de si había habido mejoras, logros, cuál era el éxito. Y este mapa me parece que es bastante elocuente y dije, vale la pena más que nunca. Es decir, ¿falta un montón por hacer? Sí, falta un montón por hacer. Pero miren el mapa de la izquierda, esa era la distribución estimada por modelos de nicho ecológico de Tacoma infestans en Sudamérica para 1996 más o menos, 10 años antes. Y 2006, 10 años después, luego que se lanzan ciertas iniciativas regionales justamente para eliminar Tacoma infestans de las viviendas, esto es observado. ¿Qué es el estimado? Este es observado de distribución de infestans. Entonces tenemos Arequipa en Perú, que se los había marcado antes, y tenemos lo que sería la región del Gran Chaco, Bolivia, Paraguay, sur de Brasil en algunos casos, pero Brasil lo logró controlar rápidamente, Argentina y la zona de Cuyo, ¿sí? No solo el Chaco en Argentina. Chile y Uruguay fueron los primeros países en certificar la eliminación de infestans. No quiere decir que no existe más, ¿entiendes? Se elimina como problema de salud pública. Bueno, y ahora sí, yendo como a nuestro proyecto de investigación, cuando nosotros iniciamos este proyecto Pampa y Indio Libre Chagas, que es un poco para lo que les habla Silvia, fue en el 2007. Entonces, estamos hablando de un proyecto longitudinal.
país es difícil. Pampa del Indio está ubicado justito en la transición entre lo que es el Chaco seco y el Chaco húmedo. Chaco húmedo, Chaco seco. Hacia el oeste el seco, ¿sí? Con gris oscuro está el Gran Chaco. El rayado marca esa distribución de infestas que yo les había mostrado en el mapa anterior, ¿sí? Entonces, por un lado es el corazón del Gran Chaco, el corazón de la distribución de infestas. Y cuando iniciamos este proyecto, veníamos de trabajar en Santiago del Estero, donde se había logrado interrumpir la transmisión doméstica a escala de un grupo de comunidades. Entonces la pregunta que nos hacían es, bueno, ¿pero esto es factible a una escala mayor? ¿Es factible a escala de municipio? Y justamente entonces cuando iniciamos nuestros objetivos era interrumpir la transmisión doméstica a través de acciones de control bacterial y vigilancia sostenida, que esa es la clave, y a disminuir la carga de enfermedad a través del serodiagnóstico humano y el tratamiento. Bueno, hay algunas situaciones donde estamos sacando sangre, el estaba orgullosísimo de participar, pero más. Es de otro municipio, pero está bien esa foto, la tomo así. Bueno, el municipio de Pampa del Indio, algunas características como para que veamos la envergadura del proyecto, tiene 1.400 viviendas rurales, cada puntito de estos es una vivienda rural. Esto que hace el parque provincial es un área protegida y más o menos 2.000 kilómetros cuadrados. Al norte tenemos el río Bermejo y esto no es Tierra de Nadie, son otros municipios. Como es tan grande, lo dividimos en 4 áreas para poder ir haciendo escalonado el trabajo. Está habitado más o menos en partes iguales por familias com y criollas. Y las viviendas, ahora puse varias fotos para que vean. Por ahí esto es lo que primero nos imaginamos cuando pensamos chagas, rural, vinchucas, sí, pared de barro, chapa o no. En Santiago son de tierra los techos. Está acá, pero lo que nos encontramos es una gran heterogeneidad. Entonces tenemos techo de palo, techo de paja, depende de la estructura peridoméstica que estemos hablando. Tenemos casas que tienen mezcla, mitad pared de ladrillo, mitad de barro, o estas que son todo ladrillo y cemento, o estas, ¿sí? En todas estas puede haber infestación, ¿sí? Por esto que comenté antes, los hábitos de cada morador. Y el trabajo en general comienza, o una de las primeras cosas que hay que hacer es la búsqueda del vector. Ya vieron cómo se busca en que lo hicieron ellos o no. Sí, buscar criaderos, ustedes vieron, es buscar criaderos. Acá es similar, se llama búsqueda manual cronometrada. Entonces, consiste en buscar en todos los sitios de la vivienda, domésticos y predomésticos, con una linterna, con pinzas, guantes, donde puede haber vinchucas. Para eso los técnicos se ayudan con un agente desalojante, porque se suele decir que las vinchucas se esconden a la luz o evitan la luz. Entonces, durante el día están adentro de las grietas. Entonces, ese aerosol es un insecticida muy diluido que las irrita y las hace moverse, eventualmente salir. Entonces, se busca, como ven acá, abajo de la cama, atrás de los cuadros, en cada lugar, entre la ropa, en los zapatos, todos los lugares donde pueda haber un escondite para vinchucas. Y a veces vieron que como con los criaderos que ustedes ya miraron, si le ves el agua media con hoja, decís, es candidata. Acá hay indicios. Los indicios son las bosteadas de las vinchucas, las marcas que dejan, que es una clave, antes de entrar a la grieta. Y los pelechos, que son las exuvias. Entonces tenemos dos maneras de decir, yo veo exuvias y las bosteadas, vamos a decir la manera correcta. Imagínense que la ves, decís, acá está, y muchos técnicos pasaban el dedo para ver si la fresca o no. Decían, claro, yo estoy infectado, me contestaba, yo me moría, yo estaba empezando y veía eso y me moría. Pero no, si no, la manera correcta, siempre que no haya llovido o haya rocío, sería pasar la pinza. Entonces, si está muy fresca, decís, acá hay. Pero bueno. ¿Qué son las exuvias? Exuvia es cuando la muda. Acá es buscando en un intradomicilio, acá es un
mucho es calentito. Bueno, y esto en cada sitio de la vivienda. Se hace por al menos ciertos minutos que se estandariza, es decir, mi busca hacer por al menos 10 minutos en cada sitio. Y una vez que pasan esos 10 minutos, si es negativo, es negativo. ¿Sí? Y si es positivo, cortás, porque si no, después no tenés manera de comparar, ¿se entiende? La medida sería cuántas michucas usted en los 10 minutos. Claro, es usted lo sabe, captura por unidad de esfuerzo. ¿Sí? Me lo tomaste del final, ¿no? Y no te lo puedo contestar. Bueno, esta es tu Ahora revancha. aprendió. Esta es tu revancha. Ahora, ¿para qué sirve? Ahora le vas a ver el mapa. ¿Para qué sirve? Porque ahora aprendió. ¿Para qué sirve? Y queremos saber cuánto riesgo tienen las viviendas. Entonces, si en una yo junto más porque había, y me quedé 50 minutos juntando michucas porque había un montón, que es lo que suele pasar, ¿no? Y después el otro juntó 10 minutos y respetó el tiempo, tengo menos michucas porque había menos o porque junté menos. Entonces, esto es un tema de índice de abundancia que es bastante clave. Todo lo que hagamos está de fondo. El origen del dato tiene que ver con poder comparar. Y si lo hago mal, no sé, es como el que busca en un solo tachito. En el técnico que hace acá sería un pan sobre gallinero, porque le da fiaca y ir al otro lado. ¿Sí? Es como, bueno, fui al tacho con agua. Bueno, pero no, buscaste más. Ustedes ya lo vivieron. Entonces, hay lugares que son más accesibles, más cómodos, otros no. Y esto en el calor chaqueño se complica más. Pero ponele, en las viviendas que no son de madera o que son como les mostraste que era blanca y Sí, como una amarilla. Adentro de la vivienda, en las paredes, que no tienen grietas, ¿dónde ves? En la ropa. Puede estar en la ropa. Sí, por ejemplo, en una casa me pasó. La señora me decía, tengo bichucas en la ropa. Chico, cerámico. Increíble la cama con la colcha de polar. Tengo bichucas, quiero que vengas a mi pieza. El técnico va, negativa. Y la vieja me dice, yo quiero que vengas a mi pieza. Porque tengo bichucas. Porque yo, cuando saqué la sábana, le doy la bosteada a la sábana. Me insistió tanto la doña que le dije, bueno, está bien, voy a mirar, hago así, del lado de atrás del cabecera de la cama, una telaraña, una lechuga muerta. Eso no es positivo, pero Pero te da una impresión de que por lo menos una hubo y si hubo exactamente. una hubo, ya está. Y si hay una, ponele la ficha, ¿no? Seguir buscando se llama. Bueno, que yo tengo que. Le digo, señora, ¿cómo puede ser que venga? Tenía un gallinero infestado, pero ella estaba preocupada porque era su cama. Bueno, entonces empiezo a revisar. Plumas en el acolchado. No. Dejaba apoyar a la gallina porque a la gallina le gustaba el acolchado de polar, como si la gallina le pudiera hablar. Pero bueno, le gustaba, entonces la dejaba huevear, no es que empollaba, la dejaba poner los huevos ahí. Pero bueno, ya ahí empezás a sumar 1 más 1 más 1, ya no era 2, era toda la ficha. Pero te juro que el técnico venía y me decía, Toti, no encuentro. Pero la vieja me insistía dándole, bueno, me agacho y era todo cerámico el piso. Abajo de la cama había huevos. Digo, mirá, de abajo hay huevos. Y empezamos a mirar rosados, es decir, no habían eclosionado. Digo, juntémoselo por lo menos, porque si no se le va a llenar de. Si hay huevos, es positivo. Sí. Ahí, sí, ponele que sí. Pero Lo que pasa es que, que claro, tenés que esperar a que eclosione para que se infectan. Claro. Para que se infectan. Claro. Pero, digo, además el que estaba ahí era un macho muerto. Y yo estaba viendo los huevos. ¿Dónde está la hembra? Se llama. En algún lado está. Empezamos, digo, dice, uy, hay huevos, no vamos a buscar de vuelta. Entonces estaba cama, así, los huevos abajo de la cama, el adulto, y acá la mesita de luz. ¿Qué tenía abajo la mesita de luz? Los zapatos. Empezamos a revisar y, claro, en unos zapatos, la típica pila de zapatos, los que usas están arriba, los que no usas abajo, unas sandalias de cuero viejas que no usaba, ahí estaba la adulta, la hembra. Es decir, a veces en esa casa impecable, vos decís, podría ser la mía, hay. ¿Por qué? Porque está este hábito de permitir algún animal, y a veces otra cosa que nos pasa es en los cielos rasos de madera. Ahí estamos fritos.
salpican. Bueno, ahí tratas de todas maneras de, no, depende de la situación, ahora voy a contar cómo es el rociado. Hay como dos situaciones. Cuando la prevalencia de infestación es a partir de cierto umbral, se tiene que rociar todas las viviendas de la comunidad. Pero si es por debajo, es solo la casa infestada. Entonces, cuando nos pasa que nos dicen hay vinchucas pero no la podemos capturar, les podemos decir, por favor, captúrela usted cuando la vea a la noche, que ya con la denuncia, con la captura, se puede rociar. Depende de la situación de control que estemos, cuán restringido está o no el rociado de la vivienda. Después de la búsqueda de vinchucas en todas las casas, viene el rociado con insecticidas, que son, en general se usan insecticidas piretroides que tienen poder residual. Y acá este es un mapa resumen de todo lo que encontramos al inicio, es decir, preintervención en todo el municipio. Fíjense las prevalencias del 18 al 37%, bastante heterogéneo. El 37% está acá arriba en el norte del municipio, que como ven hay mucho círculo rojo y acá esto es abundancia, ¿verdad? Entonces, abundancia por captura por unidad de esfuerzo. En ese tiempo estipulado, y acá podemos comparar, siempre y cuando los técnicos hayan. Entonces, este trabajo era muy supervisado con alguien del grupo de investigación, justamente para poder tener estas métricas comparables en el espacio y en el tiempo, porque imagínense el proyecto de 2007 acá, queremos poder seguir comparando, ¿sí? Esto era lo de mamá. Ay, ¿cómo era? No, era mamá, no, ese era otro. Ah, ese era otro. Ese es el de Santiago, que digo que se logró el control a nivel de comunidades, y después de Santiago vinimos acá, a Chaco, ¿sí? A otra escala, a nivel municipio. Bueno, después de esta preintervención se rociaron todas las viviendas, el verde son todas las viviendas rociadas, era tan alta la prevalencia que había que rociar masivo, es decir, todas las viviendas de la comunidad, no importaba si tenían o no la toma infecta. Adentro y afuera. Todo, inclusive ropa por ropa, cama por cama, silla por ¿Y silla. se hace una vez el rociado? Sí. ¿O es En nuestro protocolo que era de investigación se hace una vez. El protocolo del programa es 2 ciclos, o al menos 6 meses de diferencia. ¿Sí? Pero el nuestro, que ahora van a ver, fue seguido de una fase de vigilancia muy detallada. Nosotros lo que justamente demostramos es que con este esquema de vigilancia detallada, participativa y supervisada, se ahorra muchísimo rociado con insecticida. Aún con todo lo que nos pasó, que ahora después. Bueno, paso rápido. ¿Y las no rociadas es porque no quisieron o porque...? A veces es porque son habitadas esporádicas. Realmente son muy pocos, creo que eran menos del 2%, menos del 1%. Pero muchas veces hay casas que van solo cada 15 días, es como que tienen el puesto de los animales y a veces está habitado, a veces sí, a veces no. Muchas veces tiene más que ver con eso que con que sean reunidas. Luego vino la fase de vigilancia, es decir, monitoreamos la reinfestación y si había una vivienda reinfestada, se rociaba, ¿sí? Solo la infestada, la reinfestada. Y lo que hicimos fue muchos talleres para promover la participación comunitaria, mostrándoles justamente cómo es el ciclo de vida, la importancia en que notifiquen y promovimos que reporten la presencia de vinchucas en sus casas. Bueno, y ahora voy a pasar rápido. Este es el mismo esquema de colores y de tamaños. Esto es al año, a los 2 años, no, esto es 3 años ya, a 4 años y de 6, 7, entre este y esto hubo algo que voy a explicar después. Y después en 2016 hicimos una evaluación de todo el municipio, ya estamos casi cumpliendo 10 años de trabajo. Y fíjense, antes y después, acá es menos del 1% de las viviendas, pasamos de un 27 global a menos del 1. La conclusión que sacamos es que las intervenciones lograron la cuasi eliminación de terreno infecto en la vivienda rurales. No se logró completo, pero sí prácticamente menos del 1%. Y la pregunta la siguiente que queríamos era, pero ¿y con esto? ¿Logramos interrumpir la transmisión o no? ¿Se entiende? Entonces, para esto, y a medida que fuimos controlando las vinchucas de las viviendas, la gente quería el diagnóstico, querían saber si estaban infectados o no. Empezamos a trabajar con las comunidades, especialmente con las comunidades COM, esto de trabajar con algo silencioso, la madre era, ¿por qué le voy a sacar sangre si no lo veo enfermo? Mi hijo
qué vale la pena el diagnóstico. Y una de las primeras cosas que nos dicen es: nosotros no podemos ir hasta el hospital. El hospital está a 30, 40, 15 kilómetros, pero imagínense una familia que son 5 o 6 hijos, una moto, ¿cómo hacen para hacer 15 kilómetros? Olvídense, no se podía, entonces quedaban sin diagnóstico. Entonces lo que hicimos fue, trabajando con el hospital, llevar el diagnóstico al campo, a cada comunidad. Y hice así el diagnóstico donde la comunidad había marcado como el lugar de referencia. A veces eran escuelas, a veces eran capillas, a veces eran centros comunitarios. Y en alguna caso ocasional fue casa a casa. Y se hizo tanto el diagnóstico como el tratamiento en las comunidades. Con algunos de los agentes sanitarios que fueron clave para el trabajo. Y más o menos entre el 2010 y 2017, la mitad de la población rural del municipio, más de 4.000 personas, fueron diagnosticadas, y la seroprevalencia global fue del 27%. Pero este número encierra una gran heterogeneidad con la edad. No sé si vieron otras curvas de prevalencia por edad, ¿sí? ¿Sí? Entonces, están familiarizados con esto. Eje X, clase de edad. Eje Y, prevalencia de infección. Y lo que, ¿cómo lo leerían? Así, ¿no? Uno de ustedes, dale, me callo yo un ratito. ¿Qué dicen? ¿Qué pasa con la infección de Cruzi? Cuando sos chiquito, La prevalencia es menor. muy baja. Y a medida que aumenta la edad, aumenta la prevalencia. ¿Cómo aumenta? Hay ¿Cómo como, diría? Bastante o sea, como como sí, un aumento. como lineal, ¿no? Y, bueno, ¿hasta qué edad? ¿Lineal cómo la ves vos? O sea, lineal está en los 20, 29 y Ajá. después se mantiene. Y entre los 29 y... hay algo, ¿no? Hay algo ahí que... ven que es como que no es una recta perfecta. Estas curvas de prevalencia lo que nos hablan es como de la fuerza de infección pasada. ¿Cómo era la transmisión? Cuando casi todas las infecciones se dan cuando las personas se infectan cuando son chiquitas. Entonces, fíjense, más o menos entre lo mayor de 40 en adelante, más del 50% está infectado, con muchas oscilaciones. Faltaría la barra de error, ¿no? De más o menos de 40 a 20, bueno, no hay tanta diferencia, ¿no? Justo para el día 1 no, en otras áreas se vio más, porque fue después. Tenemos lo mismo, 50% infectado. Acá cuando empieza una iniciativa regional de varios países de control de la vinchuca Tetanus infectans en el cono sur de Sudamérica, lo que se llamó Iniciativa del Cono Sur. Y con esa iniciativa se rociaban todas las viviendas rurales. Fíjense cómo esa iniciativa dejó una huella, ¿lo ven? Sí. Entonces hay un salto en la prevalencia. Después podemos modelar eso y tratar de estimar la fuerza de infección, etcétera, ¿sí? Pero marca una huella en la transmisión, dejó una huella en lo que era la fuerza de infección. Y después de 14 y 5 no vemos casi diferencia. Fíjense, estamos hablando de casi 30% infectados a los 10 años, 15 años, es un montón. Esto es lo que pasaba en área 1, que es la del norte, que es la que justamente tenía más prevalencia de todo. Y este rociado masivo es el que se hace con el proyecto, ¿se entiende? O sea, siguiendo esta curva, lo que habías dicho de que por ley es a los 6 y a los 12 años, como que tendría sentido, ¿no? Y si después aumenta más encima. Bueno, no sé si estas curvas representan varias Yo entiendo otros lugares. que la expectativa sería que si lo volvés a medir dentro de 10 años, toda la curva se corrió para allá. Claro. O sea, sí, como que se infectan de chiquitito, ¿no? Exacto. Entonces, como que hasta donde llegó, a los 10 años ya como que no se Sí, infectan. que la prevalencia también haya bajado. Si el sistema se mantiene constante, entonces, por ejemplo, el control se mantuvo, que es lo que nos pasó cuando yo hice esto en área 2 y 4 del municipio, que fue lo último que hicimos. Vimos esto todo corrido para la derecha, ¿se entiende? ¿Qué es lo que quise decir? Pero tiene que ser que lograste mantener el control. Si no, te pasan estas cosas, como que ves saltos, como un nuevo destacamiento y así. Y de hecho, si esto lo comparamos con las curvas viejas pasadas, en Santiago del Estero llegaba al 100%.
infestación también llegaba al 100% de las viviendas. Y ahí tiene, me parece, un poco más de lógica, ¿no? Acá, ¿cuál era la infestación? No les sé decir. Bien. ¿Qué pasaba en los menores? Que yo les conté que era el grupo que se podía tratar. Cuando nosotros iniciamos el proyecto, solo se podían tratar los menores de 18. O hasta 18, inclusive. Ahora ya, como les conté, se pueden más. Cuando empezamos, solo el 3% tenía diagnóstico para infección por Trypanosoma cruzi. Y después de estos casi 10 años de estar existiendo, logramos que el 70% tenga diagnóstico. Y, por supuesto, que si hay positivos, se trabajó súper fuerte en el hospital para llevar el tratamiento al área local. Bueno, les traigo un poquito del tratamiento. Esto es como si fuera el flujo, el diagrama de flujo de los primeros 95 personas infectadas seropositivos que detectamos en área 1. Imagínense, todos estos son menores de 18. Tuvimos que hacerle todos análisis para ver si están en condiciones o no de iniciar el tratamiento. Acá algunos ya habían sido tratados, y es un tema porque los anticuerpos quedan positivos por hasta 10 años o más. Entonces, por suerte estaba el registro que habían sido tratados. Otros tenían condiciones de salud que no permitieron, en algunos casos tenían tuberculosis, en otros casos tenían epilepsia, no se podían tratar. Y entonces, de los 95 iniciales, 78 pudieron iniciar el tratamiento con Beliazol. Mientras que hicimos el tratamiento, ocurrieron bastantes efectos adversos. Casi les diría que en un cuarto de los casos hubo efectos adversos, es decir, relacionados con la medicación que les está dando, pero la mayoría de los casos eran leves. ¿Pero qué pasó? En algunos casos, cuando el efecto adverso es severo, el médico indica, como acá, interrumpir el tratamiento, ¿sí? Pero en otros casos lo que pasaba es que uno en la familia, imagínense 4 hermanos tomando la medicación, uno se empieza a brotar, la madre dice, ninguno más toma. Bueno, esas cosas nos pasaron. Entonces, o el primo, o la hermana, a veces hubo algunos que abandonaron con efecto adverso, como el primero, otros sí, y el otro, el de sí, perdieron el tutor, cosas que pasan. Entonces, de esos 78, 66 terminan el tratamiento completo de los 60 días de la medicación en la cantidad que tienen que tomar. Y lo que hicimos fue tomar una muestra para QPCR, es decir, para poder medir la parasitemia por PCR cuantitativa, al inicio pretratamiento y post-tratamiento, a los 60 días, que es justo al finalizar, y a los 180. Y de estos 66 hubo algunos que nos quisieron que después del tratamiento les sigamos sacando sangre. Porque imagínense, una sacada de sangre para saber si sos positivo o no. Segunda sacada de sangre para saber si tenés el hígado, la riñón, nada, bien. Ahí te empieza a agarrar medicación. A los 30 días para ver que no hubo efectos, que no, digamos, a nivel metabólico, pero que todavía no vimos los síntomas. Eso es como por protocolo, a los 30, después a los 60 y después a los 180. En el medio del tiempo que se cansa. Cuando hablo con investigadores de acá, lo que me dicen es que cuando la gente va al hospital, en el hospital es como que están, pues hacen lo que diga, y como que le dicen, te tengo que sacar sangre y pum, con lo razón. En el campo, la gente no quiere sacar sangre, no. Así que es bastante diferente lo que sería como tratar algo ambulatorio en sus casas, en los centros comunitarios, de lo que hacen en el hospital. Bueno, y de estos 58, entonces pudimos comparar las PCR, digamos, los distintos diagnósticos moleculares. Y ahora les muestro un poco qué digo. En la barrita celeste lo que vemos es el número de muestras positivas. Sí. No, el DPT es días de días post-tratamiento. Ahí va. Y el eje X, días post-tratamiento. Entonces, algo interesante es, acuérdense que eran 95. De los no 25, menos de la mitad
antes de iniciar el tratamiento da positivo por biología molecular. Es decir, los crónicos adultos, y estos son lo que se llaman crónicos tempranos, porque eran menores de 18, menos de la mitad son detectables por PCR. Entonces, si yo tengo menos de la mitad detectables por PCR y la serología que me da positiva por años, no tengo reloj para medir que el tratamiento sea efectivo. ¿Sí? Este es uno de los problemas que tenemos con Javes. Porque menos de la mitad me da positivo. Si todos dieran positivo, digo, bueno, comparo PCR pre y post y comparo. ¿Sí? Positivo o negativo. Pero menos de la mitad me dan positivos en los crónicos. Y las serologías me dan todas positivas. ¿Se entiende entonces cuál es el problema? Y había un debate, bueno, la UPCR es mejor, qué sé yo, bueno, no necesariamente, no es que al sumar las dos PCR, la cualitativa y la cuantitativa, tuve un aumento del número de muestras. No. Fíjense acá, tenemos el equivalentes parasitarios, que es la medida de la métrica para medir carga parasitaria, intrusi, es decir, cuántos vos estás detectando ADN. ¿Sí? Entonces, bueno, ese ADN que detecto, equivalente a cuántos parásitos por mililitro de sangre son, y fíjense que es muy bajito. Antes del tratamiento es 1,4 parásitos por mililitro. ¿Sí? Muy bajo. A los 20 días, que es lo que yo les conté, el tratamiento, 20, 30 días, solo tuvimos un paciente que dio positivo, y ya podemos ver la carga. Y post tratamiento tuvimos 2 y después 1. Y fíjense como justo post tratamiento tuvimos uno que dio 0,4 equivalentes y después aumenta. ¿Qué pasó acá? Hay un paciente que después terminó confesando que interrumpió el tratamiento durante una semana porque le había caído mal, entonces lo interrumpió. Se cree, entonces, ¿para qué nos sirve la biología molecular en este caso del seguimiento del tratamiento? Para detectar tempranamente la falla, porque esto es una falla de tratamiento, sin duda. ¿Sí? Es decir, que me dé negativo no quiere decir que fue exitoso, pero si me da positivo, sin duda es un fracaso. ¿Se entiende? Entonces, bueno, acá nos sirvió para detectar esta falla. Si quieren, el vaso lleno, medio lleno, y todos los otros que dio negativo. Y después lo seguimos, en el tiempo ahora se lo voy a mostrar. Entonces, nuestra primera conclusión acá fue que el diagnóstico siempre se hacía en los hospitales, el tratamiento se puede llevar exitosamente a los lugares rurales. Había habido una experiencia en Bolivia, creo que era, por Médicos Sin Fronteras, y les habían muerto 2 nenitos por el tratamiento. Los efectos adversos severos pueden desencadenar shock anafiláctico, la muerte. Entonces, había habido justo cuando se estaba promoviendo un montón el diagnóstico de tratamiento, pasan estas 2 partes. Entonces, todos los médicos rurales dijeron, no trataría, claro, no trato, no me voy a arriesgar. Entonces, hubo que trabajar mucho en lo que eran los agentes sanitarios para que detecten tempranamente esos efectos adversos, entrenarlos en la detección y el reporte. Y esto lo que muestra es que cuando hay una red que contiene una supervisión, se puede hacer. Y los resultados son alentadores. Después hicimos el seguimiento, esto fue 2011, 5 años más tarde. Bueno, ¿qué pasó con esos que habían dado negativo, no? Y acá lo que tratamos fue juntar todos los tratados, no solo los de el esquema anterior, sino todos los que habíamos tratado en el municipio. No es tan fácil encontrar a la gente 5 años más tarde en el campo especialmente. Y tuvimos, como dice acá, 71 pacientes tratados, volvamos a examinar. De esos 71, todos eran KDNA, que es la PCR cualitativa negativa. El 82% dijeron haber terminado el tratamiento. Es decir, que aún sin haber terminado el tratamiento, veíamos KDNA negativo, ¿sí? Como ausencia de DNA del parásito en sangre. Y de todas estas personas, más o menos la edad promedio al tratamiento eran 12 años. Y todos estos 71 pacientes, fíjense, 5 años más tarde persisten serología positiva -1. ¿Sí? Entonces la serología sigue siendo como mal reloj para mirar,
y la PCR es como que es demasiado optimista, no tengo un buen reloj. Se sigue trabajando aún hoy en marcadores de pronóstico de tratamiento. Y entonces lo que hicimos nosotros fue trabajar con nuevas herramientas que son de investigación. En este caso es con un grupo de Londres que habían desarrollado un test rápido tipo de esos inmunocromatografías, que simplemente se ponía unos 2 microlitros de suero, 15 minutos más tarde se ve positivo o negativo. Y de estos, el 91% de los pacientes dieron test rápido positivo por el tratamiento. Y este test rápido es solo para los VTs 2, 5 y 6, porque el péptido que viene ahí es solo para 2, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, dijimos, bueno, ¿cómo nos va con este RDT post tratamiento? Y lo que quisimos ver es si era el test rápido o si podíamos mejorar la detección de caída de anticuerpos pre-post con distintas combinaciones. Entonces lo que hicimos fue, no sé, vayan a ver esa primera figura, 4 ELISAs diferentes, como 4 esquemas de ELISAs se hicieron. ¿Conocen el principio de ELISA? Tenemos un antígeno, un anticuerpo y después algo que revela donde hubo ligación de anticuerpo marcado. En este caso lo que hicimos fue 2 antígenos diferentes, arriba un lisado crudo de parásito, que es lo que se suele usar para como antígeno en todas las serologías, y acá el péptido especial que ellos habían desarrollado, que era el que se usó para el test rápido, ¿sí? Entonces tenemos 2 antígenos diferentes y 2 como combinaciones diferentes. IgG total, que serían los anticuerpos más generales que tenemos, los que son de largo plazo, los de corto plazo son IgG total y después IgG1, porque los distintos subtipos de IgG caen en el tiempo post tratamiento de manera diferencial. Eso ya había evidencias con Leishman y con otros. Dijimos, bueno, ¿qué pasa si nosotros hacemos esta combinación? Y lo que pudimos ver es, esto es cada paciente, esos 71, pre-post, ¿sí? Unido por líneas. Y acá es la absorbancia promedio de cada uno de esos pacientes en el pre y la absorbancia promedio de esos pacientes en el post. Para cada uno de estos relojes, si le quieren llamar, que son esos ELISA. Entonces podemos ver, por un lado, IgG total por anticuerpo antígeno lisado total, que es la serología convencional, casi todos no vemos cambio, que era lo que yo les conté. Todos los pacientes menos 1 me da serología positiva, seropositivo, ¿lo ven? Acá está marcado, esta liñita de puntos es el valor del corte por el que tendría que pasar para pasar a ser negativo, ¿sí? Y acá se ven que los promedios están todos por arriba de la línea de corte, ¿lo ven? Estos son promedios, estos son cada caso. Ahora, si hacemos IgG total contra este péptido, se ven que hay diferencias significativas, caídas significativas en la absorbancia entre los pretratamiento y posttratamiento, ¿sí? Es decir, esto me sirve para seguir el tratamiento. Estoy viendo disminución de anticuerpos. IgG1 por lisado total, veo disminuciones, pero no tanto como en este caso, y péptido con IgG1 mejor, ¿sí? Entonces, el IgG1, el péptido por un lado nos está dando un poder para discriminar, y IgG1 todavía más, ¿sí? Y a partir de este trabajo lo que dijimos fue, por un lado, muchos de estos pacientes están en vías de cero negativización. Y hay mucho debate de cuál es el criterio. ¿Eso podrías decirlo con esa disminución? Sí, sí. Y lo que se dice es que presumiblemente está, si pasa de positivo a negativo, presumiblemente curado. Si pasa de positivo y está disminuyendo el anticuerpo, posible. Pero hay mucho debate entre los médicos cuál es el criterio de cura en un tratamiento de toxina. ¿Sí? Si es la cero negativización o si es la no, el clearance le llaman ellos, como eliminación completa del parásito. Mi objeción con eso es lo que yo les mostré de la PCR. Me quedo sin reloj para todos los que dan PCR negativo al principio.
Y después, por supuesto, si me da negativo, esto positivo es que se infectó, ¿no? Esto era como un algoritmo de cuáles son las combinaciones. Lo mismo si es positivo y aumenta el anticuerpo. ¿Sí? Bueno. Ahora paso rápido a un par de cosas más que estudiamos en Una este tiempo. pregunta de lo Sí. anterior. Sí, de Porque en el lisado total, o sea, ¿no? Que también bajaba. Es lo que se espera. Lo que se dice es que el lisado total tarda como 10 años en ser negativizado. No, pero digo, ya con eso de que baje, por ejemplo, Sí. no sería lo que uno esperaría, porque digo, si no se hubiera curado y siguiera teniendo parásitos activos, no tendría por qué bajar, ¿no? Exacto. Sí, en estos dos casos que disminuye tanto, se puede hablar de que sin duda están en vías de cura. El problema son todos los otros Claro. que te quedan en una pendiente no significativa. claro, en la pendiente no significativa. Sí, claramente ese es el problema. Después en algunos trabajos de tratamiento crónico lo que se vio es que hay luego del tratamiento hay una disminución inicial de la pandemia y después mucho después un relapso. ¿Por qué se origina eso? No se sabe. No se sabe, no hay, es decir, lo de durmientes, quiescentes, Me corto el pelo. es muy de laboratorio. Porque ¿cómo salí? siempre estudian Tengo los novio. ratones? Entonces, o hay ratones, qué sé yo, ustedes lo dicen, se ven ratones, pero no, bueno, ¿cuál es la implicancia en los humanos? El debate. Y depende de dónde te pares, ¿no? Si sos el que quiere tratar, pues sí, bueno, trato el 95%, parece, ¿no? Ya sabía que el tratamiento por ahí no era exitoso. Bueno, es complicado. Algunos dicen que es siempre que ocurre eso, entonces ahí ya se pone mucho más. Sí. Y los médicos no les gusta nada escuchar eso. Bueno. También estudiamos la prevalencia de infección en el vector, que coincidentemente es el 27% de las lechugas, es decir, acá es mirar al microscopio y ver cuántas tenían el parásito, nos dio el 27%, y cómo está distribuido eso nos importa, porque si yo junto muchas hinchucas en una casa donde hay infección, bueno, es muy posible que si todas comían del mismo, se alimentaban del mismo peor infectado, me dé positivo. Pero cuando evaluamos esto a nivel de porcentaje de viviendas que tienen hinchucas infectadas, nos dio 20%. Pero la buena noticia es que estas métricas disminuyen abruptamente post-rociado, ¿sí? Esto era el pre-rociado y fíjense que el post-rociado es muy bajo, menos del 3% o menos, y esto se mantuvo así en el tiempo. Esto es para el día 1, que es lo mismo que después fuimos viendo en otras áreas. Es decir, y esto ya se conocía, el rociado lo que hace es disminuye fuertemente la población de lechugas infectadas. Y si se mantiene y se obtiene la vigilancia, como no hay reinfestación, se mantiene detenida. Ahí, mostraba que lo que baja es el porcentaje de casas infectadas, ¿no? De viviendas infectadas. Sí, perdón, pero lo mismo pasa con la hinchuca. ¿Me lo traje ahora? No lo traje. Pero es con la misma figura. Pasa lo mismo. Sí. Porque queda la infección en 3-4 viviendas. Claro. A veces, y la conclusión que hicimos diferentes métricas para medir infectación. Prevalencia, esto sería el número de infectados por número examinado. Sí. Este es el número de viviendas que albergan al menos una lechuga infectada sobre el número total de viviendas evaluadas. Y la tercera métrica, ¿cuál era? Abundancia de lechugas infectadas por bien infectada. La abundancia y esta del porcentaje de viviendas es la que es una métrica más confiable. Porque a veces lo que pasa con esta es que te sube muy alto la prevalencia porque tenés una casa con muchas hinchucas y justo ahí, no sé, un hospital infectado, una persona así. Entonces, de golpe la prevalencia puede ser, y nos pasó en el área 4, que hubo un pico así como a los 3-4 años por rociado, pero era una vivienda, 3 viviendas, 3 de 300, y si lo mirabas a nivel de porcentaje de vivienda, te muestra como, bueno, esto es lo que me pasa en mi área de estudio. A mí me gusta comparar las dos, pero dan información sutilmente complementaria. Bueno, acá lo
la vivienda. Es decir, no es lo mismo el riesgo de transmisión en los distintos lugares de la vivienda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como ven acá, y esto encima difería según las etnias, los criollos y los com. En ese momento yo no sabía que se decía com y puse todo, pero bueno, criollos y com. Fíjense, la prevalencia de infección de las vinchucas en los domicilios, en ambas etnias es similar, más o menos 40 y pico, esto es para el día 1. Las cocinas y depósitos tienen un riesgo intermedio y los corrales y los gallineros, justamente asociados a hospedadores refractarios, muchísimo menos. Pero es interesante cómo esto es heterogéneo entre etnias. ¿Ven? Los com casi que no tienen gallineros, por eso hay muy pocos infectados, y mucho menos con prevalencia de infección, que es 0. Y también tienen muchísimo menos cocinas y depósitos. Las cocinas son esos hornos que decías, ¿no? No, cocina es como si fuera una pieza donde cocinan. El otro es un horno de barro. Separada de la vivienda. Separada de la vivienda. Okay. Y depósito es otra pieza donde guardo el maíz, la moto, los aperos. Pero es literal como un... Sí, me encanta. Okay. La foto anterior que mostré Como quedan todas cosas. Como cuartos construcciones separados. Okay. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, por ahí este es un depósito. Claro. Ahí está la vivienda. Ahí ves, en esta que es una vivienda con. Esta es una troja donde guardan el maíz. Y ponerle que acá atrás está el depósito. ¿Ves que tiene una puerta abierta? Sí. Son todas estructuras separadas. Okay. Y todas potencialmente. Voy a hacer más rápido si voy así. Bueno, después por supuesto también quisimos mirar qué pasa en las especies secundarias, porque en otros países cuando se infectan hay otras especies secundarias que empiezan a tener un rol epidemiológico más importante. Estudiamos Seroma sórdida, que como ven acá por microscopía dio 2% de infección en preintervención 2007 y 6 por PCR, prácticamente sin diferencias. Y en el post rociado, 4 meses por rociado, dio 0 por microscopía, pero 6% por PCR, es decir, no hubo cambios. Y con esto nosotros lo que dijimos en ese momento, que fue en el 2015, era como que el tratoma sórdida no era un vector epidemiológicamente significativo. Además se lo asocia generalmente a gallina, la fuente de alimentación eran gallinas, pavos, es decir, no pudimos encontrar cuál era la fuente putativa de esas infecciones, porque nos dio casi todo eso, aves o no identificable. Bien. Después dijimos, bueno, después de todos estos años de mantener el control y sostener la vigilancia, ¿cuál fue el impacto en la transmisión doméstica? Y eso lo vimos, comparamos con distintas métricas. Una era la prevalencia de infección en los menores de 16, que es algo que usa el programa del Ministerio de Salud como métrica. Y cuando empezamos, más o menos el 20% de los menores estaban infectados, y cuando terminamos es el menos del 3, como algo global en el municipio. Otra métrica que usamos es incidencia de infección, es decir, los que estaban negativos, ¿siguieron negativos? Bueno, examinando más de 100 y pico de personas, todos fueron negativos en el 2017. Y elegimos las personas que tuvieran mayor riesgo de contraer infección, es decir, fuimos a las viviendas que alguna vez habían estado infectadas, poniéndonos como la situación más extrema de riesgo, y ahí todas las negativas siguieron negativas. Después evaluamos todos los menores que nacieron post-intervención, y de los datos que teníamos de estos menores, 511, solo 8 de los menores nacidos post-intervención estaban infectados. Y todos estos menores, sus mamás eran positivas y no habían recibido tratamiento y vivían en viviendas que repetidamente habían dado sin vinchucas, es decir, no infectadas. Con lo cual concluimos que posiblemente se deban a transmisión vertical estos casos. Y después hicimos
estudios de fuerza de infección en humanos y en perros y vimos diferencias significativas entre lo que se vio pre-intervención y post-intervención, que no lo traje porque si no me terminaba más. Con lo cual, con mucha fuente de evidencia, concluimos que se había interrumpido la transmisión doméstica de las personas. Bueno, y después de esto, traje un par de corolarios más de investigación y me parece, ¿no? Son 4 y medio. Sí. Bueno, rápidamente analizamos perros y gatos, dieron más o menos la misma prevalencia de infección, estudiamos cómo está distribuida la infección a lo largo de los hospedadores. Esto lo vieron, ¿no? La regla 80-20. Sí. Bueno, justamente acá pasa lo mismo. El 20% de los hospedadores alberga el 80% de la carga parasitaria. El 20% de la vivienda alberga el 80% de los hospedadores infectados. Y el 20% de los hospedadores son los que albergan el 80% de la efectividad al vector. Todas distintas métricas, ¿entiendes? De cómo podemos medir la infección, o la transmisión, o la probabilidad de transmisión. Lo vimos acá. Ya me recordé. Bueno, esto se los paso rapidín, si quieren. Estudiamos también la distribución de UDTs de todos esos animales, perros, gatos, vinchuca, comadreja, armadillo infectados. Aislamos los parásitos para poder determinar genéticamente cuál era el UDT por PCR. La infección de la zarigüeya fue del 38% y de los parásitos 95, 38%. Alguna otra especie también. Algunos roedores infectados, acá para y unos famosos lamis. Pero en estos casos solo pudieron ser los detectamos infectados por PCR, es decir, que posiblemente tuvieran cargas parasitarias muy pequeñas, muy bajas. Con estos parásitos estudiamos los UDT y encontramos que las zarigüeyas todas tenían T+1, los armadillos todos T+3, los perros mayormente T+6, 5 y 1 y 3 muy poquito, gatos mayormente T+6 y 5, humanos 5 y 6, infectan 5 y 6 y solo y a 1. Es decir, la pregunta que teníamos de fondo es, ¿el ciclo silvestre puede amenazar el control logrado en el ciclo doméstico? Y al estudiar cómo está compuesta la distribución de parásitos, vemos que es bastante disyunta. En el doméstico predomina 5 y 6, con muy poquitos ejemplares, creo que eran 2 gatos y un perro, con T+1, y uno con T+3, es decir, muy poco ingreso en producción de parásitos en medio silvestre al doméstico. Por lo tanto, podríamos decir que hay muy baja posibilidad de que el ciclo silvestre amenace el control del ciclo doméstico. Bueno, y lo último que les iba a contar es que en una de las viviendas encontramos infestación persistente y resultó que justamente el municipio vecino, que no era nada, sino que no se terminaba el mundo, había un municipio, el 30% de las viviendas tienen vinchucas resistentes a los piritoides. En nuestro país se prohibió el uso de los organofosforados para el rociado intradomiciliario, es decir, el rociado indoor residual spray, el rociado residual intradomiciliario no se puede usar ningún organofosforado, eso que en otros países sí se puede. Con lo cual, en el pasado, cuando habíamos encontrado vinchucas resistentes a los piritoides en Pampa, habíamos usado malatión porque estaba indicado por el Ministerio de Salud, ahora no se puede. Entonces el problema es que este 30% sigue 30% infectado y no tenemos herramientas para controlarlo. Y eso, bueno, como que incentivó el desarrollo de una línea en el laboratorio, que es cómo controlar las vinchucas resistentes. Estamos haciendo ensayos de xenointoxicación, que es darle un antiparasitario para los perros, para poder garrapata, a los perros. Entonces cuando la vinchuca come, se intoxica y se muere. Y esto lo enseñamos con perros, lo publicamos en 2019, esto se lo paso rápido porque está en el paper, pero tuvimos muy buenos resultados con el producto que usamos se llama Florananer y logra hasta 60 días de 100% casi de mortalidad de las vinchucas, que es casi lo mismo que logra el rociado residual. Más o menos en un rociado con piritoides se dice que el control más o menos se espera que dure 60 días y acá estamos logrando 60 días. Con las susceptibles y con las resistentes, que eso era lo que nos interesaba. Esto después lo llevamos en ensayo preliminar a campo con viviendas infectadas.
contaminación, abundancia como con infección. Y después quisimos hacer un ensayo grande, fase 3, lo que se llama ensayo por conglomerados aleatorizado. Evaluamos 600 viviendas, conseguimos las infectadas, armamos los clústeres, cuáles estaban infectadas, cuáles no, clústeres son los conglomerados. Diseñamos todo, tratamos los perros del clúster explotado y vino la pandemia. Y no podemos dejar más allá. Así que esto nos quedó por la mitad. Hicimos un seguimiento como pudimos por teléfono, porque no toda la zona tiene control, digamos, señal y conectividad. Pero estamos analizando actualmente estos datos. Y lo que sí vimos a lo largo del ensayo anterior y lo que pasó acá, que después en 2022 ya pudimos volver, es que había mucha infestación en los gallineros. Entonces evaluamos si este producto floral se podía dar a las gallinas y a los gatos, porque en el ensayo anterior de fase 2 habíamos visto que había más ingesta en gatos de lo que había pretratamiento. Entonces este es un ensayo que es el que mandamos a publicar la semana pasada, que dije así, traje lo nuevo. Esto es distintos días, cada curva es 0 días pretratamiento. Estas son curvas de Kaplan-Meier, no sé si están familiarizados, son curvas de supervivencia. Entonces lo que se tiene acá, les muestro, esto es supervivencia del 0 al 100, ¿sí? En el eje Y, y esto es tiempo, en el eje horizontal, el X. Entonces, acá tenemos cómo era la supervivencia en los gatos que trabajamos con floranadero. Esto es, le doy el producto al gato y después vinchuco al laboratorio y se las pongan para que coman el gato. Y veo qué le pasa a las vinchucas, ¿entiendes? Entonces, esto es fluranadero, espinosad y midacloprid. Son 3 productos que se venden para el tratamiento de pulgas y garrapatas en gatos. El fluranadero es espotón, se le pone el lomo, el líquido. Entonces teníamos que hacer un control espotón, con agua en el lomo. Espinosad es una pastilla que se ingiere, entonces el control era queso que lo ingiere, ¿sí? Y este imidacloprid es igual que esto. Pero, entonces acá lo que podemos ver es, ¿qué esperamos? Si el producto es efectivo, baja mi supervivencia, ¿sí? Y en el control se mantiene, ¿sí? Entonces, fíjense, los controles casi que no cambian a lo largo de todos los tiempos post-tratamiento, que fueron hasta 60 días, están todos medio ahí cerca. El imidacloprid, como ven, casi no tuvo efecto letal, no tuvo un efecto letal significativo, lo hicimos en el trabajo. Y el fluranel y el espinosad sí tuvieron efecto letal, el fluranel mayor que el espinosad, tanto en bichucas resistentes como en susceptibles, ¿sí? Y después hicimos lo mismo en gallinas, y acá solo probamos el fluranel porque ya había otros trabajos que lo habían probado, y nosotros queríamos ver si el fluranel administrado a gallinas nos servía para matar bichucas resistentes, porque no son trabajos en Brasil y en Texas, y qué sé yo, ya habían mostrado que mataba infectas o mataba otras especies, pero todas susceptibles. Y como ven acá, fíjense, los primeros días post tratamiento, que es verde oscuro, verde clarito y amarillo, que es 3, 7 y 14, se diferencian significativamente del control, del pretratamiento. El control tuvo casi nula mortalidad. ¿Y qué pasó? A los 28 días ya no tuvimos más efecto del fluranel, por eso lo vemos igual del pretratamiento, ¿sí? Entonces, las gallinas, que se los trata con una dosis menor, tienen un efecto que es letal contra el adenoma infecta, tanto susceptibles como resistentes, pero no son mucho menor, corto. Y el problema que tenemos con las gallinas es que la gente se las puede comer. Y el fluranel tenés que esperar 15 días después de que lo tomar. Es decir, sería una herramienta, ahora tenemos que ver cómo se implementa esa herramienta. Pero ya, entonces tenemos perro, gato y gallina. No les voy a decir que hay autores de Estados Unidos que dicen por qué no tocan las personas, pero no se puede tocar las personas, se los adelanto, porque el producto tiene afinidad por las neuronas motoras. No queremos tener el riesgo de afinidad por las neuronas motoras de insectos, pero en algunas razas de perros se ve que hay efecto adverso. Claramente no es un riesgo a tomar. Pero bueno. Bueno, y con esto, que era lo más nuevo, termino algunos desafíos: escalar, bueno, lo que les conté, es un sistema resiliente, por eso lo de sostener
Pedacito. gana una Ahí en pin. o algo así. Hay ensayos in vitro No, pero no. que ven que por ahí una puede Yo ser no que gane ¿Vas la a sacar la otra, clase? Saca pero la clase. los Sí. hospedadores Yo no tengo. recién ahora estamos teniendo las herramientas para hacer el in vivo de las distintas cepas y ver si hay colocalización o en realidad lo que están empezando a ver es como que uno se va para un poco de el intestino medio y el otro para el otro. Se ordenan, se segregan. Mira. O sea que mi pregunta iba a que si por ahí No hay una que termine la otra. dependiendo del hospedador, en Ah. el armadillo le va mejor a la Sí, eso sí. sal y el Y eso sí porque... Las zarigüeyas no se sabe por qué eliminan infectan las zarigüeyas con diferentes VT y logran eliminar unas, pero el tecrucio no sigue. No se sabe Claro. cuál es el mecanismo, por qué lo logran, no se sabe. Y esas VTs que conviven con otras, que se segregan en el intestino, cuando el animal defeca, ¿se eliminan en igual proporción o se elimina una con No más sé si proporción? está estudiado tan finito. Ok. Están recién empezando con estas cosas de coinfección. Porque en el pasado por ahí ponían en el tubo de ensayo. En el tubo de ensayo sí ya se conoce que tenés diferentes tiempos de replicación, de duplicación. Y encima lo súper descabellado es que tenés. Para un medio digestivo crece mejor uno con un tiempo de duplicación. Entonces, por ejemplo, los paraguayos usaban LIF, entonces decían hay mucho Tecruci 5. Cuando estudiaron todas las UDTs en distintos medios, pero todo en simultáneo, al 5 le va muy mal en LIF. Y le va muy bien en PHI, que se incluyaba. No, y el 6 le va muy bien en PHI, que se incluyaba SO. Entonces, claro, yo decía hay mucho 6, y ellos decían hay mucho 5. Claro, Así pero que no no. tuviera todo, es decir, pero si usas solo uno que segrega es complicadísimo. Entonces como que Qué hay loco. medios de cultivo diferentes. Pero bueno, igual cuando hacemos PCR, que entonces ahí, bueno, sí siempre hay competencia en la PCR, porque también es lo mismo, hay probabilidad, ¿no? Lo que hay más, es más chance de que lo levante la PCR. Total. Se encuentran diferentes proporciones de infecciones mixtas, ¿no? O sea, Aparecen mixtas, aparecen, en pacientes aparecen, a veces aparecen, tratan o estudian diversidad madre y progenia. Hay solo algunos de los que Pero- la madre se transmiten, no todos. O tratan y encuentran que trataron y cambió la composición clonal. Qué carajo. ¿Por qué unos sí y otros no? No se sabe. Usted no sabe si es que eran que estaban, por ejemplo, el sistema nervioso. Y es muy difícil estudiar, si no están estudiados en humanos, casi siempre se dan en casos como muy terminales, infecciones con HIV, que entonces, bueno, pacientes terminal, y entonces hacen estudios de muchas cosas a la vez, entonces tenés biopsias y funciones de muchos lados. Eso sí. Claro, como este Y líquido, ahí separador, cuando una persona es diagnosticada positivamente, empiezan a buscar en dónde. O se trata. se trata. O Pero depende ahí es cada caso. Hace poquito fui a Muñiz y justamente cuando la médica me decía, no, es cada caso, depende de la edad, depende de las comorbilidades. Dice, hay casos que es más riesgoso tratar que no tratar. claro. Y en otros casos decís, sí. En los menores tenés que tener un tutor, padre encargado, que se haga cargo, que autorice y se haga cargo y acompañe. Y en esos dos menores, por ejemplo, uno era la madre, estaba, sí, aún no había así. Claro. Igual lo ves de los chicos. Hay algo ahí como de que tiene un problema mental la señora, pero de a ratitos te parece que está bien y a ratitos está muy mal, entonces es como muy difícil. Los chicos, algunos tienen lo mismo, pero sí, ¿qué hacemos? Los dejamos, quedan en un vacío, el padre de ratos quiere y de ratos no quiere. Bueno, es difícil. Pero bueno, son como que ahí son caso por caso. ¿Queda alguna duda? ¿Quieren que les mande algo en particular? Les voy a mandar El videíto. lo del video del ciclo de la célula y después el de la bichuca comiendo, que es medio frito, pero es muy ilustrativo de cómo con los palpos busca el capilar y infectan, defecan mientras que está comiendo. Básicamente. La serotonina. Y eso tenés diferentes especies que no, que difieren. Y después,